Buenas a todos y bienvenidos un día más a FitTéntalo, el programa en el que, ya lo sabéis, hablamos sobre cómo mejorar tu salud y tu cuerpo aprendiendo a comer. Y en el episodio de esta semana vamos a contar mentiras tralará, porque vamos a desvelar 7 mitos nutricionales que estoy segura de que todavía te crees, o por lo menos alguno de ellos. Y además, al final del episodio desvelaremos 7 verdades, porque no todo van a ser malas noticias, no todo van a ser mitos e invenciones, sino que al final del episodio daremos 7 consejos que están contrastados con la evidencia científica que te ayudarán a acercarte un poquito a tus objetivos. Todos estos mitos y verdades giran en torno al sobrepeso, a la obesidad, a la pérdida de peso, así que quédate hasta el final porque estoy segura de que más de uno te va a sorprender, porque vamos, a mí me ha sorprendido cuando lo he leído. Pero antes de empezar, quiero daros una buena noticia, muy buena noticia, y es que tenemos patrocinador para el podcast. No pretendo crear nada de hype con esta noticia. El patrocinador es Enfit Nutrition. Supongo que conocéis esta empresa de suplementación. Es una empresa de suplementación española que en estos últimos años ha ido ganando mucho terreno, ha ido ganando mucha fama y, bajo mi punto de vista, ha ido ganando fama con razón. Porque se diferencia de otras marcas en un punto que hacía mucha falta. Ha sido de las primeras en abogar por la transparencia. Y parece mentira que sea una excepción que una marca de suplementos sea transparente con sus clientes o sus afiliados, pero es la realidad. La mayoría de las marcas no son transparentes ni con las personas que trabajan para ellos, los afiliados, ni con los clientes. Y quien esté al corriente de... quien sepa un poco sobre nutrición deportiva, quien sepa un poco sobre suplementación, sabrá que a día de hoy la legislación es bastante laxa con este tipo de productos, con los productos de suplementación en general. No así pasa con los medicamentos, por ejemplo. Hay leyes muy estrictas en la Unión Europea, en España, que velan porque el medicamento que te llega, si pone paracetamol de 600, sea paracetamol de 600. Pero no ocurre así, o por lo menos no funciona del todo bien la legislación cuando hablamos de suplementos. Y son las marcas las que tienen que, un poco por propia iniciativa, velar por la calidad de sus productos y por la fiabilidad de sus etiquetados, etcétera, etcétera. Supongo que estáis al corriente de esta realidad. Y si he decidido empezar a colaborar con Enfit Nutrition, ha sido por la transparencia que han mostrado desde el primer momento. Y es que yo llevo ya casi llevo prácticamente un año tratando de buscar patrocinador para el podcast, y en general he recibido bastantes ofertas de empresas de suplementación. Y todas hasta el momento las he rechazado por la falta de transparencia. En el momento en el que yo pedía análisis de los productos, todo eran trabas, todo era bueno, vale, ya veremos más adelante, etcétera, etcétera. No ha pasado así con esta empresa, así que estoy muy contenta por esa parte, porque además de ofreceros a vosotros un descuento, voy a trabajar con un código de descuento que va a ser FitTéntalo, ya está activo, un 10% de descuento en todos los productos. Además de eso, las otras 3 razones por las que he decidido empezar a colaborar con esta marca es: la primera, porque van a hacer que estos contenidos sean más sostenibles, van a hacer que estos contenidos económicamente sean más sostenibles, para qué engañarnos, y lo van a hacer de una forma, ese sería el segundo motivo, de una forma poco intrusiva, porque no me obligan a estar publicitando excesivamente los productos. Si algo no me gusta, lo voy a decir. Ya he hecho un pedido en estos días, me irán llegando cosas para que dé mi opinión. Si algo no me gusta, lo voy a decir. Si algo me parece inútil, lo voy a decir. Si algo me gusta, obviamente, también lo voy a decir, y estoy muy contenta con la libertad que me han dado en ese sentido. O sea que, primer motivo, porque vamos a hacer este podcast un poco más sostenible. Segundo motivo, porque no me obligan a estar continuamente spameando el código. Tercer motivo, que ya lo he dicho, porque vais a tener un descuento en una empresa que yo considero que es de calidad, en unos productos que son de calidad, así que para quien le interese
ya sabe que tiene un 10% con el código FITTENTALO. Y el cuarto motivo es que me darán cierto voz y voto en la formulación de algunos productos, en dar mi opinión acerca de ciertos compuestos, etcétera, etcétera, que eso pues también está muy bien y me hace mucha ilusión en ese sentido. Así que nada, espero que recibáis esta noticia con la misma ilusión que yo. La verdad que llevo bastante tiempo tratando de buscar un patrocinador que esté a la altura de mis exigencias, por así decirlo, porque soy muy responsable con las cosas que comparto y bueno, me alegra decir que ya lo tenemos. Sin más, no quiero extenderme mucho en esto, iréis sabiendo más cosas en los próximos días, simplemente que quien quiera hacer un pedido, que sepa que a partir de ahora el código FITTENTALO, con 2 T's, ya lo sabéis, está activo y os aplica un 10% de descuento. Pero antes de pasar al tema de hoy, que ya digo que alguno de estos mitos, y es más, voy a empezar por uno de los que quizás os va a llamar más la atención. Antes de pasar con eso, quiero hacer otra puntualización. Y es que no quiero que nadie, ahora que empezamos a colaborar con una marca de suplementos, no quiero que nadie compre suplementos sin saber por qué. No quiero que nadie compre cosas que no necesita, no quiero que nadie compre cosas un poco por moda o a ciegas. Así que, a partir de ahora, todas las preguntas que tengáis acerca de suplementación las iremos recopilando y las podemos responder así en común en los episodios, que creo que es contenido también muy interesante y que os va a ayudar a no malgastar el dinero, que al final es el objetivo de todos. Yo estoy con vosotros en esto. Bien. Ahora sí, ya os he animado a que dejéis vuestras preguntas sobre suplementación, o bien en los comentarios de este vídeo o de este podcast, depende de donde lo estés viendo, o bien en el apartado de contacto de fittentalo.com. Lo siguiente que tengo que recordaros es que, como siempre, si quieres estar al corriente de todas las novedades, de todas las ofertas, y si quieres recibir los contenidos de este podcast desgranados y explicados de forma aplicable para que puedas pasar a la acción, te puedes suscribir a la lista de correo que poquito a poco va creciendo de fittentalo.com. En fittentalo.com lo tienes, es completamente gratuito y además te llevas un ebook sobre suplementación precisamente. Un día podemos hacer una review un poco así en audio de ese ebook, pero ya digo que está súper completo. Lo tienes gratis si te suscribes a la lista de correo. Es un documento de 70 y pico de páginas, muy muy completo de todo lo que se sabe a día de hoy sobre suplementación, lo que funciona, lo que no, por qué funciona, cómo tomarlo, así que lo tenéis ahí, que es una fuente muy fiable de datos contrastados. Ahora sí, empezamos con el tema de la semana. Vamos a desvelar esos 7 mitos nutricionales que estoy segura de que por lo menos alguno todavía te lo crees, y es que ya digo que yo misma alguno de ellos daba por hecho que era cierto y me ha sorprendido. Y es que, así como un poco a modo de introducción, cuando nosotros queremos sacar una conclusión fiable, tenemos que diferenciar bien entre aquellas afirmaciones que se hacen con la evidencia científica en la mano, es decir, hay muchos estudios que respaldan que esto es verdadero, y aquellas afirmaciones que se hacen basándose en el principio de prudencia. Es decir, muchas veces, y esto lo estamos viendo con el coronavirus, quizás yo creo que es algo que se está viendo, como no tenemos datos suficientes para afirmar que algo sea verdadero o que algo sea falso, se piensa, vale, esto tiene lógica, más o menos, tiene lógica, parece prudente, pues vamos a asumir que es cierto y ver qué pasa. Y hasta que nada diga lo contrario, hasta que nada diga que esto es falso, pues vamos a seguir así. Y esto pasa mucho, como digo, yo creo que está pasando ahora un poco con el coronavirus, al ser una cosa nueva, etcétera, pero pasa mucho en nutrición, y es que muchas veces en nutrición es difícil hacer estudios científicos rigurosos, y a veces tiramos de datos observacionales, de lo que la lógica nos dice, y lo asumimos como cierto hasta que se demuestre que eso es falso. Esto se ha hecho con que si el colesterol dietético es malo, hay muchos ejemplos de esto. Pero aquí yo os lanzo ya, nada más empezar el episodio, una pregunta. Y es que es algo una cuestión que ya he planteado más de una vez. Y es que algo es falso hasta que se demuestra lo contrario, o algo es verdadero hasta que se demuestra que es falso.
No sé si veis por dónde voy. Esto es muy importante tenerlo en cuenta antes de sacar conclusiones. Vale, vamos entonces a empezar con el grueso del episodio. Vamos a desvelar esos 7 mitos nutricionales que estoy segura de que todavía te crees. Y vamos a empezar fuerte, porque a mí eso de dejarse lo mejor para el final, pues mira, no va conmigo, porque luego pasa lo que pasa. Tú te estás dejando ahí lo mejor en el plato para el final, llega alguien, ay, a ver, déjame probar, pumba, y se lo come. Y tú te quedas con una cara de imbécil que no puedes con ella. O estás retrasando planes y de repente zas, nos encierran y hay que cancelarlo todo. Así que vamos a empezar fuerte con un mito un poquito más off topic. Y aquí os hago una pregunta directa y que quiero que respondáis en los comentarios. ¿Cuántas calorías creéis que se queman con, vamos a llamarlo, actividad sexual? ¿Cuántas calorías creéis que se queman durante, teniendo relaciones sexuales? Insisto, dejadme en los comentarios porque me resultará curioso ver por dónde van los tiros. Pero yo creo, y esto igual es algo que yo también pensaba, la gente piensa que se queman muchas calorías y en general esto sucede con todas las actividades. Pensamos que el deporte o cualquier tipo de actividad quema más calorías de las que en realidad quema. Y muchas veces decimos, no, esto es tal comida, la quemo en media hora de bicicleta. Pues puede que no. Normalmente tendemos a sobreestimar el gasto que suponen ciertas actividades. Y en el tema del sexo, de la actividad sexual, pues también, no es una excepción. Y es que lo cierto es que cuesta quemar calorías con cualquier tipo de actividad y con esto también. Y para hacer una estimación y que os llevéis un dato para casa, el gasto calórico de una actividad se puede calcular multiplicando lo que se conoce como METs, que serían una unidad de medida que pretende contabilizar la intensidad del ejercicio, son equivalentes metabólicos. Multiplicamos ese dato por el peso corporal de la persona y por el tiempo invertido en esa actividad y podemos sacar una estimación de cuántas calorías estamos gastando en esa actividad. En concreto, para lo que viene siendo el acto sexual, se establece un MET de 3. Entonces vamos a hacer este ejercicio para ver cuántas calorías se queman. Si cogemos a una persona de 70 kilos, persona promedio de 70 kilos, multiplicamos esos 70 kilos por un MET de 3, estaría gastando aproximadamente unas 3,5 calorías por minuto. Y entonces aquí lo que gastemos al final ya va a depender del tiempo que nos pasemos pues dándole al tema. Pero por ir un poco más allá y por daros un dato que para mí ha sido revelador, hay un estudio que dice que como media, el promedio de duración de la actividad sexual es de unos 6 minutos. 6 minutos. Si multiplicamos esos 6 minutos por 3,5 calorías al minuto, nos sale la friolera de 21 calorías quemadas durante el acto sexual, que es ridículo. Es una cantidad muy pequeña, es como darse un paseo de 6 minutos, es como bajar un par de veces las escaleras. O sea que aquí lo dejo, no sé si habéis estado más o menos cerca, yo creo que todo el mundo se habrá pasado. Yo hubiese dicho que por lo menos unas 200 calorías se llegarían a quemar, pero según estos cálculos salen 21 calorías. O sea que la dieta del cucurucho, come poco y mucho, parece que no funciona tan bien como en un principio podría parecer. Así que primer mito con la actividad sexual, y en general este es un consejo que os doy, con la mayoría de actividades no se queman tantas calorías como podría parecer. Y es posible que tú acabes reventado, reventada, que estés echando los higadillos, pero eso no se traduzca en una cantidad tan considerable de calorías. O sea que la filosofía de yo como que luego ya lo quemo puede no ser del todo adecuada de cara a la pérdida de peso. Bien, primer mito desvelado. Segundo mito, para adelgazar es suficiente con hacer pequeños cambios sostenibles en el tiempo, o bien en el gasto o bien en el consumo calórico. Es decir, se cree
que se puede conseguir una pérdida de peso grande si nosotros acumulamos a lo largo del tiempo el impacto de pequeñas acciones. Por ejemplo, si yo empiezo a caminar extra 20 minutos al día, esos 20 minutos se van a ir, representarán X calorías y se van a ir acumulando a lo largo del tiempo, de tal forma que yo iré perdiendo peso progresivamente de manera indefinida, porque he añadido un poco de actividad cardiovascular en este caso a mi día. O a la inversa, si yo de forma sistemática comienzo a comer 2 patatas fritas de más en mi día, yo hago mi menú como hasta ahora y 2 patatas fritas de más todos los días. En teoría, lo que se cree es que yo estaré subiendo de peso indefinidamente a causa de esas calorías extra que yo he metido. Y esto se basa en la regla de las 3.500 calorías, supongo que os suena. Esta regla lo que dice o lo que establece es que para observar una ganancia o una pérdida de peso de 1 libra, es decir, de 0,45 kilogramos, tenemos que modificar nuestra ingesta o nuestro gasto unas 3.500 calorías. Es decir, si yo quito semanalmente 3.500 calorías de mi dieta, semanalmente, estaré perdiendo peso a razón de 0,45 kilos de forma más o menos infinita. Pero, ¿qué pasa? Que en la realidad esto no se cumple, en la realidad no sucede así. Y aunque la regla de las 3.500 calorías, por poneros un ejemplo, predice que una persona imaginaos, una persona que añade 100 calorías a su gasto energético. Ha decidido meter un poquito de ejercicio cardiovascular que supone un gasto de 100 calorías extra. Añadiendo, por ejemplo, un paseo de 2 kilómetros, que puede ser pues, lo que representen esas 100 calorías. Según la estimación de las 3.500 calorías, según esa ley, podríamos predecir que esa persona va a perder 22,7 kilos, he hecho los cálculos, 22,7 kilos durante los próximos 5 años. Simplemente añadiendo esas 100 calorías extra que esta persona está quemando, es decir, restando esas 100 calorías a su cómputo total diario, esta persona a lo largo de 5 años terminaría perdiendo 22,7 kilos. Pero la realidad, y esto se ha estimado con modelos matemáticos, os dejaré, si puedo, en el vídeo de YouTube una serie de gráficas donde se muestra la pérdida de peso esperada y la pérdida de peso real. En este caso, en el ejemplo de esta persona, la pérdida de peso real no serían 22,7 kilos, sino que si tenemos en cuenta las adaptaciones metabólicas que se producen con la pérdida de peso, esta persona solamente perdería a lo largo de esos 5 años, si mantiene esas 100 calorías de gasto extra que está metiendo, solamente perdería 4,5 kilos. Mucho menos peso del que en principio podríamos esperar. ¿Y esto por qué sucede? Porque los cambios, esas pequeñas acciones que nosotros vamos emprendiendo en nuestro día para lograr comer menos en última instancia o comer menos calorías o gastar más, no se acumulan de forma indefinida, sino que nuestro cuerpo se termina adaptando a lo que nosotros le demos. Y en este sentido tenemos que tener claro que las adaptaciones metabólicas no son algo inhabilitante, es decir, una adaptación metabólica, lo que se conoce como tumba metabólica o termogénesis adaptativa, no va a hacer que tú pierdas por completo de perder peso, pero sí que es cierto que poquito a poco va a costar más. Y lo que antes funcionaba, de repente deja de funcionar. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, que no sucede así. Antes igual comiendo de forma intuitiva conseguíamos perder peso, pero ahora que ya hemos perdido unos kilos, nuestro cuerpo pesa menos, entonces ya no hacen falta tantas calorías para mantener nuestro nuevo peso, de tal forma que voy a tener que ajustar un poquito por ahí, y también nuestro cuerpo estará poniendo en marcha una serie de mecanismos para tratar de evitar que nos desintegremos. Tenderemos a comer un poquito más, tenderemos a movernos un poquito menos. Entonces es posible, por poneros otro ejemplo práctico, que tú sigas incluyendo de forma sistemática 30 minutos de bici todos los días. Pero ¿qué pasa? Que aunque tú hagas eso, es posible que de forma inconsciente, aunque sigas metiendo esos 30 minutos de bici, tú el resto del día te estés moviendo menos,
porque estás comiendo menos calorías, tu cuerpo está detectando eso como un estrés e inconscientemente ya no mueves tanto la pierna cuando estás sentado, ya no te levantas tantas veces. Y eso al final hace que equilibremos nuestro gasto calórico y nuestra ingesta y en definitiva que la pérdida de peso se ralentice un poco. Así que como consejo de este segundo mito nutricional, tienes que ir haciendo, es posible que si va funcionando no ajustes nada, pero si la dieta, por así decirlo, deja de funcionar, es posible que necesites de ciertos ajustes yo no ajustaría cada menos de 2 semanas. Date 2 semanas de margen, si ves que no progresas, igual merece la pena hacer algún ajuste. Así que, segundo mito nutricional, los cambios no se acumulan, por desgracia, de forma indefinida, sino que poquito a poco va costando un poco más, valga la redundancia, y tenemos que darle una vuelta de tuerca a todo esto. Tercer mito nutricional, y este puede que os sorprenda. El tercer mito es que tienes que establecer metas realistas. ¿Cómo? Alejandra, pero si tú eres la primera que aboga y que defiende, incluso que divulga que debemos ser realistas con nuestras metas para no frustrarnos, etcétera, etcétera. Pues aunque esto es cierto, la realidad es que si observamos los estudios, lo que son los datos empíricos puramente, no observamos lo mismo, sino que lo que observamos es que no hay en realidad una asociación negativa entre tener metas más ambiciosas y los kilos que perdamos al final del proceso. Es decir, que si tú eres un motivado y te has puesto de objetivo tal cosa, y vas bien, pues no te preocupes tampoco en exceso por ello, porque al final yo creo que aquí está un poco la variabilidad individual de cada uno. ¿Cómo funcionas tú mejor? ¿Funcionas mejor siendo un poquito más realista, tratando de ponerte pequeños objetivos en tu día y yendo a por ellos? ¿O funcionas mejor siendo un motivado, tratando de abarcarlo todo y yendo a por todas? Si ese es tu caso, pues mira, adelante. Si estás en la otra situación, si por ejemplo te has frustrado otras veces, quizás sí que merezca la pena que establezcas objetivos un poquito más realistas o que por lo menos le preguntes a tu nutricionista, oye, con esta dieta ¿cuántos kilogramos o cuál es el ritmo de pérdida de peso que podría esperar? Para yo no sentir que lo estoy haciendo mal, sino que no, es el ritmo normal de pérdida de peso, lo estás haciendo bien. O sea que, tercer mito nutricional, a mí este me ha sorprendido. No, en realidad no hay una asociación negativa entre ponerse metas muy ambiciosas y no conseguir al final perder los kilos. Es decir, en el resultado final, que es los kilos que las personas pierden, en los estudios no se ha observado diferencia entre aquellas personas que se ponían metas más realistas y las que no. O sea que ahí lo dejo como reflexión. Cuarto mito, un poco relacionado con este y también relacionado con el episodio 25 del podcast, lo podéis escuchar en YouTube o en iVoox. La pérdida de peso rápida no se asocia necesariamente con peores resultados a largo plazo. Y es que esto, insisto, en el episodio 25 lo explico en más detalle, pero normalmente se cree que si yo pierdo peso rápido, voy a tener necesariamente un efecto rebote, voy a recuperar el peso a lo largo de los años de una forma más sencilla que si yo voy perdiendo peso poco a poco. La realidad es que los estudios no dicen esto, incluso dicen lo contrario. La mayor parte de los ensayos que se han hecho en personas con sobrepeso, con obesidad, muestran que la pérdida de peso inicial más rápida se asoció con un peso corporal más bajo al final del seguimiento. Es cierto que los seguimientos normalmente se hacen a un año vista, no se hacen seguimientos extremadamente a largo plazo, pues cómo está esta persona dentro de 5 años, pero a un año vista no se observan diferencias o, en todo caso, aquellas personas que lograron perder peso más rápido terminaron conservando un poco más de esa pérdida a largo plazo. O sea que, tal y como dije en el episodio anterior, en el episodio 25 hay 2 preguntas que deberías tratar de hacerte en este sentido para tratar de establecer tu ritmo óptimo de pérdida de peso, el tuyo individual. La primera es si estás dispuesto a trabajar un poquito la paciencia
para conseguir ganar flexibilidad. Está claro que si nosotros queremos ganar flexibilidad, probablemente tendremos que sacrificar un poco la velocidad o el tiempo que vamos a tardar en alcanzar un objetivo. Entonces, ¿estás dispuesto a esto o prefieres ir con todas, lo que decíamos de los motivados al principio, ir con todas desde el inicio, ponerte metas ambiciosas y pum pum pum, yo voy haciendo todo lo que me pongan por delante? Si es tu caso, quizás no sea un disparate establecer un ritmo de pérdida de peso más rápido. Porque, ya hemos dicho, y este es el segundo consejo, la clave está en cómo tú vas a conseguir ese ritmo de pérdida de peso. ¿Lo vas a hacer haciendo barbaridades? Entonces no será una dieta adecuada, no va a ser recomendable que tú pierdas peso rápido si lo vas a hacer a costa de estar haciendo barbaridades, estar sustituyendo comidas de forma sistemática, etcétera, etcétera, pasando mucha hambre. Pero si tú estás a gusto con el plan de alimentación que estás llevando, estás a gusto con el entrenamiento que estás realizando, estás motivado, te encuentras bien, pero observas que estás perdiendo peso un poquito rápido o más rápido de la cuenta, tampoco te preocupes, porque los estudios no demuestran que esto sea necesariamente malo, siempre que después del proceso logremos mantener parte de los hábitos que deberíamos haber adquirido durante el proceso de pérdida de grasa. Después hablaremos de esto, no me adelanto. Así que, cuarto mito nutricional, no es necesariamente malo perder peso rápido. Y ahora vamos con el quinto mito. Y estos ya más que mitos son presunciones. Es decir, antes los anteriores eran aspectos, hechos, afirmaciones que se creía que eran verdaderas, pero que se ha demostrado que son falsas. Y las de ahora van a ser afirmaciones que sencillamente no tenemos evidencia científica de que sean verdaderas, de que sean falsas, de que algo sea mejor o de que algo sea peor. Así que vamos con la quinta. La quinta presunción o mito es que comer con regularidad protege contra la obesidad. Es decir, que vamos a estar más delgados si comemos más veces al día. Esto, por favor, vamos a desmentirlo ya. No hay evidencia ni suficiente ni para un bando ni para el otro. Es decir, si nosotros igualamos las calorías totales diarias, vamos a perder peso igualmente, hagamos 5 comidas, que hagamos 3 comidas, que hagamos ayuno intermitente, si me quiero saltar el desayuno, etcétera, etcétera. El resultado va a ser el mismo si igualamos las calorías totales diarias. Y es que hay ensayos controlados aleatorios que estudiaron esto precisamente. Desayunar versus hacer ayuno intermitente y no desayunar. Y el resultado fue que no hubo diferencias en términos de pérdida de peso en los dos grupos. Pero ojo, aquí una cosa importante, lo que sí que se observó es que el éxito de la dieta dependía de a qué estaba acostumbrada esa persona. Es decir, si tú estás acostumbrado a no desayunar, seguramente funciones mejor con un patrón más tipo ayuno intermitente, es decir, no desayunando y haciendo un menor número de comidas. En cambio, si tú estás muy acostumbrado a desayunar, disfrutas del desayuno, seguramente sea más viable para ti y mejor a largo plazo en términos de adherencia seguir incluyendo el desayuno. O sea que lo principal es que la pauta se adapte a ti y no tengas tú que adaptarte excesivamente a la pauta. Así que, quinto mito, comer más veces al día no es mejor para adelgazar, simplemente haz lo que te resulte más cómodo. Vamos a romper, por favor, ya con este mito. El sexto mito, y este también puede ser un poco sorprendente, es que la primera infancia es el periodo en el que aprendemos los hábitos de ejercicio y de alimentación que van a influir luego a lo largo de la vida. Y aquí, a ver si consigo explicarme, no está muy claro si son los hábitos o hay un genotipo que está condicionando esos hábitos. Es decir, aunque es cierto que el IMC de una persona se va arrastrando a lo largo de los años y normalmente pues el percentil en el cual tú te encuentras de peso se va manteniendo, esto quiere decir que si tú eres una persona pues con problemas de peso de niño, es probable que continúes siéndolo de adulto y
viceversa, si eres una persona muy delgadita de niño, es probable que sigas siendo delgado de adulto. No está claro si ese mantenimiento del peso a lo largo de los años es fruto de tu genética o es fruto de lo que tú aprendas en la primera infancia. Y aquí mi hipótesis es que al final todo está relacionado y tu genotipo puede predisponerte, y después hablaremos de esto, a que tú tengas mayor predisposición, como digo, a realizar ciertos patrones. Es decir, hay gente que por su genotipo es un poco más susceptible a la comida basura, entonces al final acaba desarrollando hábitos en la primera infancia, porque seguramente sus padres compartan ese genotipo, acabe desarrollando hábitos que pues le van a llevar a ese sobrepeso, esa obesidad, pero lo que no está claro es el papel que juegan, es decir, no está claro si fue antes los genes o los hábitos. Aquí entrarían temas de epigenética, etc. Después también daremos un consejo a mayores y un poco una esperanza a mayores de esto, porque la genética no va a ser, digamos, tu yugo, sino que hay cosas que puedes hacer, tengas buena genética o tengas mala genética, eso no te va a condicionar al final. Después lo veremos. Y séptimo y último mito nutricional, comer más frutas y verduras dará como resultado necesariamente una pérdida de peso. Ojalá fuese tan fácil, pero lo cierto es que a veces en los estudios observacionales salen cosas curiosas, como creo recordar en algún estudio en niños se observó que los que comían más frutas y verduras, insisto, esto era un estudio observacional, pero simplemente a modo de anécdota, los que comían más frutas, sobre todo, tenían un IMC más alto. Es decir, que si ese hábito de incluir frutas y verduras, de comenzar a incluir más vegetales en tu alimentación, no se acompañe de otros cambios de comportamiento, es posible que al final no se traduzca necesariamente en una pérdida de peso. O sea que, nuevamente, lo que importa es el conjunto. No nos perdamos en este tipo de detalles. Es más probable, es cierto, que tú acabes generando un déficit calórico si incluyes con regularidad frutas y verduras en tu alimentación, pero puede no ser determinante, no es la única condición. No te puedo asegurar, no puedo poner la mano en el fuego que porque tú empieces a comer un poco más de fruta y de verdura vayas a perder peso necesariamente si no incluyes más cambios. O sea que ahí lo dejo, el séptimo mito nutricional que bueno, es bastante sorprendente porque va un poco en contra de lo que podemos pensar en un inicio. Pero lo que quiero con esto es que entendáis el conjunto. De la misma forma que comer 5, 6, 3 veces al día no va a ser determinante, sino que lo que importa es el conjunto de tu alimentación, si te estás moviendo, si no, etcétera, etcétera, pues con esto lo mismo. Y ahora que ya hemos desvelado esos 7 mitos nutricionales, decidme por favor cuál ha sido el que más os ha sorprendido. Yo ya digo que hay algunos que me han sorprendido, por ejemplo el de las metas realistas. Ahora que ya hemos desvelado esos 7 mitos o mentiras, vamos a decir verdades. ¿Qué sabemos acerca del sobrepeso y de la obesidad y cómo podemos usar esa sabiduría o esos datos para mejorar nuestra alimentación y nuestros resultados en términos de pérdida de peso? Porque claro, después de estas 7 mentiras podemos quedarnos con un sabor de boca un poco malo. Pues nada, podemos ponernos aquí en plan nihilista, todo es mentira, entonces nada tiene sentido porque todo es relativo, etc. Así que vamos a dar 7 verdades nutricionales, 7 hechos que están contrastados con la evidencia científica. El primero, y está relacionado con lo que decíamos anteriormente de la primera infancia, el primero es que aunque hay factores genéticos que juegan un papel importante en el desarrollo del sobrepeso y de la obesidad, la heredabilidad no determina tu destino. Esto es muy importante. Los factores genéticos predisponen, pero no determinan tu destino. Pueden hacerte más vulnerable a ciertos factores ambientales, pero no van a ser una condición que tú no puedas modificar.
Y aquí no estoy tratando de dar un mensaje tipo Mr. Wonderful, de querer es poder, etc. Hay gente pues, que tiene situaciones personales complicadas, situaciones familiares complicadas. Pero sí que quiero dar un halo de esperanza. Y es que, insisto, la genética predispone, pero no determina tu destino. Y es posible, y esto lo podéis observar en familias, por ejemplo. Es posible que haya aquí una distorsión, lo que decíamos antes, entre genética, hábitos y todo ese tipo de cosas. Porque claro, muchas veces tendemos a pensar que si en una familia todas las personas tienen problemas de sobrepeso, es por su genética. Pero también puede ser que sea porque esa familia, al vivir juntos, al comer todos en la misma mesa, acaben desarrollando hábitos similares. Y esos hábitos similares acaben desembocando en un sobrepeso o una obesidad. Y aquí, insisto, entra un poco el tema de si la genética está influyendo en que una persona desarrolle o no ciertos hábitos. Ahí hay un poco, digamos, un eslabón perdido, una incógnita todavía, pero como conclusión de esto tenemos que tener claro que la genética, aunque puede predisponer, no va a determinar tu destino, así que algo puedes hacer y eso es una muy buena noticia porque al final el poder lo tienes tú. Tienes que tratar de modificar ese ambiente en el que te encuentras. El segundo hecho del que ya tenemos evidencia y un poco relacionado con el anterior, es que para los niños y adolescentes con sobrepeso, con obesidad, los programas que involucran a los padres y al entorno del hogar son mucho más efectivos que los que se centran solo en las escuelas o en cosas a nivel público. Y es que al final la educación está en casa y la mejor forma de dar ejemplo, de enseñar, es precisamente dar ejemplo. Así que si quieres hacer algo en favor de la salud de tus hijos, de tus familiares en general, trata de dar ejemplo, con tus propios actos, tratar de educar al resto más que imponer una norma. Entenderéis que no es del todo lógico decirle a tu hijo que se vaya a hacer deporte mientras yo estoy en el sofá. Pues oye, nos vamos juntos, que seguro que es mucho más agradable. Así que, segundo hecho, los cambios que se realizan en el entorno familiar tienen mucho más impacto en la salud de los niños, en el desarrollo de sobrepeso y la obesidad. No podemos dejar todo no podemos hacer que todo sea responsabilidad de las escuelas. Tercer hecho nutricional. Las dietas funcionan. Lo siento, pero esto es así. Las dietas, es decir, llevar una alimentación pautada, funcionan, pero ojo, funcionan a corto plazo. No funcionan a largo plazo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Las dietas son buenas? ¿Las dietas son malas? Esto no tiene que ser una mala noticia necesariamente, sino que tenemos que entender el contexto de todo esto. No es una mala noticia que las dietas funcionen porque sencillamente tú no tienes que estar a dieta mucho tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente no necesitas las mismas calorías. Hay muchas razones por las que tú no deberías estar a dieta continuamente, pero una de ellas, y la más práctica, es que las calorías que tú necesitas para perder peso no son las mismas que las que tú necesitas para mantener tu peso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando mi objetivo es el mantenimiento del peso, yo puedo ser mucho más flexible, puedo ser mucho más laxo. No se me puede ir la olla y volver a mis hábitos anteriores, porque entonces recuperaré mi peso anterior, pero sí que puedo tener mucha más flexibilidad. Entonces, el objetivo de las dietas es controlar en última instancia el aporte calórico y el aporte de macronutrientes que tú estás llevando. ¿Pero por qué? Porque para perder peso, sobre todo en etapas avanzadas de una pérdida de grasa, de una definición, como hemos comentado al principio, se va haciendo más complicado estar en déficit calórico y puede resultar difícil asegurar que estamos en déficit calórico si comemos de forma intuitiva, si tenemos una alimentación un poco más holística, de come saludable, sin dar una pauta concreta. En cambio, si a ti te dan un papel que te dice come esto, tanto de esto, tantos gramos de lo otro, es más probable que
termines cumpliendo ese déficit calórico que habías establecido y que es necesario para perder peso. Pero tenemos que tener en cuenta que las calorías que hacen falta para mantener el peso no son tan bajas como las que hacen falta para perder peso. ¿Esto qué quiere decir? Que el objetivo de la dieta es que tú aprendas y que termines desarrollando patrones, pero después, para mantener el peso, tú vas a poder ser mucho más laxo, porque las dietas no funcionan a largo plazo, pero ojo, sí funcionan, y aunque le pese a muchas personas, a corto plazo, porque son una forma de enseñar también, si van acompañadas de ciertas explicaciones, y son una forma de asegurarte que estás en déficit calórico al final, que a veces es complicado. Y después veremos cosas relacionadas con esto. El cuarto hecho nutricional es que la continuación de las condiciones que promovieron la pérdida de peso promueve también el mantenimiento del peso. Hablando claro, si tú mantienes alguna de las acciones que estabas emprendiendo para perder peso, si las mantienes a largo plazo, y esto es algo que cae un poco de cajón, vas a conseguir con mayor probabilidad mantener el peso. Esto está estrechamente relacionado con lo que decíamos antes. Una dieta no es algo que tú tengas que seguir durante mucho tiempo, es simplemente una etapa, pero no puedes pretender al final del proceso volver a tus hábitos anteriores y dejar de hacer todo lo que venías haciendo hasta ahora. Yo dejo de comer verduras, dejo de moverme, dejo de tratar de ir caminando a los sitios, dejo de realizar entrenamiento de fuerza, porque entonces tu peso va a comenzar a ser un reflejo de la nueva realidad, que en realidad era tu antigua realidad. Has vuelto a los hábitos anteriores y tu peso va a volver a su estado anterior, porque al final no es más que un reflejo de lo que nosotros hacemos sistemáticamente a lo largo del tiempo. Así que, cuarto hecho que tenemos que tener muy claro, la continuación de los hábitos que teníamos cuando estábamos perdiendo peso. Mantener alguna de esas acciones nos va a ayudar a mantener, valga la redundancia, el peso a lo largo del tiempo. El quinto hecho, también muy relacionado con el anterior, es que la actividad física es uno de los marcadores más importantes del éxito en el mantenimiento del peso. Es decir, aquellas personas que consiguen mantener el hábito de la actividad física después de alcanzar su objetivo de pérdida de peso, es más probable que tengan éxito en el mantenimiento del mismo a largo plazo. O sea que, muy importante mantener ciertas acciones que veníamos haciendo, pues un poco los patrones de alimentación que hemos aprendido con la dieta, tratar de incluir más verduras, etcétera, etcétera. Pero si hay algo que es importante mantener, es la actividad física. No tanto el que si yo llego a los 2 gramos por kilogramo de peso de proteína, que si yo hago la cetogénica, etcétera, etcétera, no. Si en algo nos tenemos que centrar, porque sin duda es un factor común que tienen las personas que consiguen mantener el peso a largo plazo, es en mantener los hábitos de actividad física. Y es posible que no tengamos que ser tan estrictos, igual que pasaba con la alimentación, como cuando queríamos perder peso. Pues seguramente no tengamos que incluir cardio de forma sistemática todos los días, pero algo hay que hacer. Porque si no, nuestro gasto calórico, y esto es algo que ya he comentado más de una vez, va a ser tan bajo, nuestras calorías de mantenimiento van a ser tan bajas, que es posible que a nada que nosotros nos salgamos de la dieta, porque recordemos que la dieta no es algo que debamos mantener todo el tiempo, si nosotros empezamos a comer un poco más intuitivo y juntamos esas calorías de más que seguramente estemos comiendo al dejar de lado la pauta nutricional, seguramente empecemos a comer un poquito más, si nosotros juntamos eso con que dejamos de movernos, estaremos aumentando nuestra ingesta y, por otro lado, disminuyendo nuestro gasto. O sea que ahí tenemos, una vez más, el ambiente idóneo para ir recuperando poquito a poco el peso. Así que, muy importante, realizar actividad física. Busca la que más te guste, busca la que más disfrutes. Es posible que ya no tengas que llevar una programación tan pautada como antes, pero por favor, realiza algo más de actividad física, porque si te mueves menos, y esto ya lo digo así, si te mueves menos que un nidario en el fondo del mar que se deja balancear por las olas y que
se deja un poco a las inclemencias de las mareas. Si te mueves menos que una estrella de mar, es muy probable que te engorde hasta el aire, porque tus calorías de mantenimiento son muy bajas, extremadamente bajas, tan bajas que no te vas a permitir ni un postre, ni un salir con amigos, ni un tomarme una caña. ¿Por qué? ¿Porque mi alimentación es mala? No, no estás engordando porque tu alimentación sea mala. Tu alimentación no tiene que ser perfecta, pero tienes que juntarla con algo de movimiento, porque por desgracia la mayoría de nosotros tenemos una jornada de 8 horas, de 4 horas o tenemos un teletrabajo, lo que sea, bastante sedentario. No tenemos, por suerte o por desgracia, un trabajo que implique gran actividad física. O sea que si no hacemos esfuerzos por tratar de movernos, es posible que terminemos el día con 2000 pasos y 200 calorías gastadas a lo largo de mi día. Así que no me enrollo más en esto, pero insisto que es muy importante. El sexto hecho nutricional, y está relacionado con el anterior, es que independientemente de la pérdida de peso, realizar actividad física tiene muchos beneficios para la salud. O sea que otra razón para no dejar de realizar actividad física. Y es que muchas veces o tú puedes pensar que, ostras, yo me estoy esforzando, estoy haciendo deporte y no adelgazo nada. ¿Para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? Pues te tengo que decir que la actividad física ayuda a mitigar o a suavizar, quizás no a eliminar, pero a suavizar los efectos dañinos del sobrepeso o de la obesidad. Incluso sin perder peso, esa actividad física que tú estás realizando no es en vano. Está ayudándote a mejorar otros marcadores de salud. O sea que no pienses que es tiempo perdido el que estás pasando en el gimnasio, porque de verdad que tiene mucho impacto a nivel de salud, ya digo, independientemente del tema del peso. Porque aquí se dan las dos situaciones. Que una persona, aunque tú seas una persona delgada, vamos a decirlo así, puedes no estar saludable si no te alimentas correctamente y si no haces actividad física, porque puede ser que tengas hipertensión, puede ser que tengas el colesterol alto, los triglicéridos altos, a pesar de que tu composición corporal aparentemente es saludable. Pero también se da la situación contraria, y esto es importante también. Aunque el ejercicio físico ayuda a suavizar un poco los daños del sobrepeso o de la obesidad, daños entre comillas, es cierto que la obesidad no es simplemente un acúmulo de grasa, el tejido adiposo no es simplemente un almacén de grasa inerte, sino que segrega una serie de citoquinas, proinflamatorias, una serie de sustancias que tienen impacto a nivel de salud. Entonces, idealmente debemos tratar de comer saludable, de realizar ejercicio y de tener una composición corporal favorable, pero no pensemos que por no conseguir adelgazar el resto de cosas no sirven de nada, porque seguirá mereciendo la pena hacer deporte y seguirá mereciendo la pena comer saludable. O sea que esto también muy, muy importante. Y el séptimo hecho, ya estamos terminando, el séptimo hecho, que quizás también os sorprenda, es que Herbalife funciona. Los batidos funcionan. Y esto está un poco relacionado con el hecho que comentábamos antes, de que las dietas funcionan. Y es que el suministro de comidas o incluso los productos sustitutivos promueven, aunque nos pese, una pérdida de peso bastante considerable. ¿Por qué? Porque estamos acotando mucho las posibilidades de salirnos de la pauta. A ver si consigo explicarme. Hay diferentes formas de nosotros establecer un déficit calórico, más laxas o más rígidas. La más laxa de todas quizás sería una nutrición un poco más holística, pues que yo te diga, trata de incluir verduras, trata de incluir frutas, come saludable, trata de moverte un poquito más. Es posible que con esas simples pautas tú termines perdiendo peso, pero como comentábamos antes, incluir más frutas y verduras puede no ser suficiente. Entonces tendríamos que pasar a un nivel superior de rigidez, que sería hacer una dieta. Pues ya no vas a comer de forma tan intuitiva, sino que vas a comer
tanto de esto, tanto de lo otro, tanto de lo otro. Incluso puedo darte tantos gramos de esto, tantos gramos de lo otro, tantos gramos de lo otro. Pero hay más pasos de rigidez por encima de lo que sería la dieta. El siguiente paso de rigidez sería que yo a ti te proporcione la comida a través de un catering. Si a ti todos los días te llega la comida a la puerta de tu casa, seguramente tengas menos chance, menos posibilidad de saltarte la dieta, porque vas a eliminar impedimentos. Voy a eliminar el tener que cocinar, voy a eliminar el tener que ir a la compra, patatín patatán. Entonces, aunque no es sostenible a largo plazo, no podemos decir que no funcione a corto plazo, porque es un poco lo que decíamos con el tema de las dietas. Estás restringiendo las posibilidades. Y si tú restringes las posibilidades, por definición es más probable que no te salgas de la pauta, porque sencillamente tienes que hacer esto. Y el último extremo, el máximo exponente de la rigidez en una etapa de pérdida de peso sería la sustitución de comidas con batidos. Al final no estoy ni siquiera comiendo de una forma, digamos, normal, sino que estoy administrando los nutrientes que me hacen falta, al margen de que estos productos Herbalife y otros muchos son una auténtica basura. Más te valía sustituir todas tus comidas por una manzana y va a ser igualmente válido, o por un suplemento de proteína whey y va a ser mucho más barato y mucho más saludable. Es cierto que funcionan porque estás sustituyendo comidas y te da muy poco margen de error. Si yo te digo, no, consume más o menos estas proporciones, pues es posible que tú, por tu interpretación, termines saliéndote un poco de ese déficit calórico. Pero si yo te digo, no, vas a no comer nada y te vas a tomar este batido, pues es muy difícil que yo me salga de esa pauta y al final pues terminaré perdiendo peso. Pero, ojo, decíamos antes que las dietas no son para siempre y es muy difícil que tú vayas a aprender algo durante el proceso si continuamente estás escapando de la comida. ¿Qué va a pasar cuando tú empieces a comer normal? ¿Qué va a pasar cuando un catering ya no sea el que te proporcione la comida, seas tú el que tenga que cocinar? ¿Qué va a pasar cuando tengas que enfrentarte a eventos sociales? ¿Qué va a pasar cuando tengas que empezar a comer normal y tengas que dejar de lado los batidos? Si no has aprendido nada durante el proceso, es más que probable, aunque no podemos decir que esas cosas no funcionan a corto plazo, porque al final peso se pierde, pero es lo mismo que si yo te digo, mira, vas a sustituir tus comidas por esta botella de agua, no podemos decir que no funcione, pero a largo plazo sin duda no son la mejor opción y al final eso es en lo que deberíamos centrarnos, en tratar de, aunque pasemos una etapa un poquito más rígida y ya como parte final de este episodio, aunque pasemos una etapa un poquito más rígida, tenemos que tratar de aprender algo durante el proceso, porque en algún momento, y lo ideal y lo esperable, lo que todo el mundo debería hacer, deberíamos tratar de dejar de lado la dieta y haber desarrollado ciertos patrones. Yo debo haber desarrollado el hábito, esa palabra que tanto utilizamos los nutricionistas, debo haber desarrollado el hábito de consumir suficiente proteína para estar saciado, debo haber desarrollado el hábito de hacer deporte, debo haber desarrollado el hábito y el gusto por cocinar saludable, por incluir suficientes verduras. Si yo continuamente estoy evitando ese trámite de cocinar con batidos, etcétera, seguramente no llegue a desarrollar esos hábitos y llegará un punto en el que, insisto, vas a tener que empezar a comer normal y qué vas a hacer en esa situación. Así que, séptimo hecho, el suministro de comidas, digamos, de forma pautada funciona, igual que las dietas funcionan, pero ojo, porque tienes que desarrollar un patrón saludable y sostenible a largo plazo. Así que hasta aquí este episodio de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante. A los que estáis suscritos a la lista de correo os dejaré el paper de donde he sacado todos estos hechos, porque los he sacado de un estudio que es de 2013. Es una revisión
bastante curiosa de leer, que se llama Mitos, presunciones y hechos acerca de la obesidad. Es de 2013, como digo, pero como veis, pues hay cosas que siguen vigentes hoy día y que a mí por lo menos me han sorprendido. Así que espero que os haya resultado interesante este episodio, espero que hayáis sacado cosas prácticas para empezar a implementar desde ya en vuestra consulta si sois profesionales o en vuestras propias carnes si tenéis un objetivo de pérdida de peso. Y antes de irme, recordaros 3 cosas principalmente. La primera, ya sabéis que tenemos patrocinador para el podcast en Fit Nutrition y que tenéis un 10% de descuento en todas vuestras compras con el código FITTENTALO. Lo dejaré en las notas de este programa, os dejaré también el enlace. El segundo recordatorio que tengo que hacer es que no quiero que nadie compre cosas sin saber de este tema de suplementación, etcétera. Ahora que vamos a empezar a hablar un poquillo más de eso, que de hecho recibo muchas preguntas sobre el tema de suplementación y no tengo demasiados episodios acerca de este asunto, así que creo que puede estar interesante. No quiero que nadie compre cosas sin saber, así que si tenéis dudas acerca de este tema, de oye, ¿para qué sirve la proteína? ¿Cómo sé si necesito tomar proteína? ¿Cómo tomo la creatina? ¿Para qué personas puede ser útil la cafeína? ¿Para qué sirve la ashwagandha? Yo qué sé. Las dudas que tengáis me las hagáis llegar o bien en los comentarios de este vídeo o de este episodio, depende de donde lo estés consumiendo, o bien a través del apartado de contacto de fittentalo.com. Así las recopilo todas y podemos hacer episodios un poco más acordes a vuestras necesidades y a vuestras dudas reales, que al final ya digo que es lo que quiero. Me han dado total libertad en esto, así que yo voy a ser completamente transparente con la información que comparto. Y el tercer recordatorio es que si estás viendo esto en YouTube, te suscribas, por favor, porque ya lo he anunciado en alguna parte, pero creo que no lo había dicho así en un vídeo. Conforme vayamos haciendo crecer y esto es aquí un compromiso, conforme vayamos haciendo crecer el canal, iréis desbloqueando premios, iréis desbloqueando diferentes premios. Ya estoy trabajando en algunas cosas, sorteos, productos, ebooks, etcétera, etcétera, cosas muy interesantes y muy útiles, de verdad, pero eso sí, los iremos desvelando conforme vayamos haciendo crecer el canal. Así que el primer objetivo es llegar a los 1000 suscriptores. Es más que viable, así que ya sabes, si te gusta el contenido, quieres apoyarlo y quieres ayudar a desbloquear esos regalos, pues apúntate ahí y dale a la campanita. Por mi parte, nada más. Ahora sí que ya no me enrollo, ya no sé ni cuánto tiempo llevo hablando. Hasta aquí este episodio de hoy. Decidme en comentarios cuál ha sido el mito que más os ha sorprendido. Ya digo que a mí ha habido más de uno que me ha llamado cuanto menos la atención. Agradeceros, como siempre, vuestras buenas valoraciones, vuestras reseñas, vuestras 5 estrellas en iTunes, en fin, todo el feedback en general es bien recibido y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! ¡Qué sed!